Saludos a los participantes del curso de concreto armado. Les habla el profesor Akram Homsi. Seguidamente se desarrollarán algunos ejercicios relacionados con vigas simplemente armadas en secciones rectangulares. Ejercicio número 1. Este es un ejercicio que tiene que ver con la revisión estructural de una sección de viga rectangular de concreto armado, secciones simplemente armadas. Bien, tenemos dos modalidades. Una modalidad que es la revisión estructural y la otra es el diseño. En este primer ejercicio vamos a hablar sobre la revisión estructural. Se da entonces una viga, que en este caso se trata de una viga simplemente apoyada, que tiene un ancho B de 30 centímetros y una altura total de 50 centímetros. Tiene un recubrimiento de diseño de 5 centímetros, que es este valor R, que va desde el centroide de los aceros hasta la fibra más traccionada, que es la fibra externa esta que está acá. Y se da un acero traccionado desde 15.50 centímetros cuadrados, que es el acero que está aquí en la parte de abajo de la viga. Entonces, la altura útil de la viga sería, en este caso, H, que es la altura total, menos el recubrimiento de diseño. En este caso, como tenemos un recubrimiento de 5 centímetros, sería entonces 50 menos 5 centímetros y tendremos una altura de 0,45 metros. Esta es una viga simplemente armada que tiene una longitud de 4 metros y medio, como se ve aquí en la figura. Además se nos dan como datos la resistencia a la compresión cilíndrica del concreto, que es 250 250 kilogramos por centímetro cuadrado, y la resistencia del acero, el acero de refuerzo, que es de 4.200 kilos por centímetro cuadrado, ese es el esfuerzo de excedencia. Muy bien. En este caso vamos a diseñar considerando los siguientes criterios, que es de que el momento último de la viga tiene que ser menor o igual al momento teórico o momento de diseño, que es Mn, multiplicado por un factor de minoración, que en este caso sería igual a 0,90. ¿No? Considerando que en primer lugar se debe calcular el valor de beta sub 1, en este caso tenemos un concreto de 250, y si el concreto vale 250, entonces para un valor de beta sub 1 que sea menor que 280, se toma como beta sub 1 igual a 0,85. Esta sección de la presentación es una especie de cálculo del valor de beta sub 1 de manera programada, y va a depender entonces de la instrucción que está al principio. Aquí dice que beta sub 1 es igual, y tenemos una condición acá. Dice que si el valor de F' es menor a 280, tómese entonces el valor de beta 1 igual a 0,85. De lo contrario, significa, lo contrario a esto significa que F' sub C debe ser mayor que 280. Si fuera lo contrario, entonces tendríamos que calcular beta sub 1 a través de esta ecuación, que es 1,05 menos F' sub C sobre 1400. En este caso, estamos viendo que el valor de beta sub 1 está dando 0,85. Bien. Aquí lo podemos ver a través de un gráfico y a través de una tabla, ¿no? Valores del factor beta sub 1, la tabla 10.2.3. Tenemos valores que puede tomar F' sub C y los valores de beta sub 1. Habíamos dicho que si beta sub 1 daba un valor inferior o igual a 280, se tomaba entonces beta sub 1, el factor beta sub 1 igual a 0,85. De lo contrario sería que da mayor. Si no es este valor, entonces da mayor. Entonces, si fuera que da mayor, tendríamos que calcular el valor de beta sub 1 a través de esta ecuación que está acá, que es 1,05 menos F' sub C entre 1400.
Y este valor, como quiera que nos dé este valor, tiene que ser mayor o igual a 0,65. Aquí lo podemos ver en este gráfico. Para valores menores a 280, se toma como un valor constante el de beta 1 igual a 0,85. Cualquier valor inferior o igual, aquí se ve que es una línea horizontal, recta, y toma el valor entonces de 0,85. Para valores, digamos, de beta f' sub c superiores a 560, se toma valor de 0,65, se puede ver. Y para valores intermedios entre 280 y 565, simplemente habría que hacer una interpolación que no es otra cosa que aplicar esta ecuación que está acá. Muy bien, entonces tenemos en primer lugar las cargas de servicio, que sería en este caso la carga del peso propio de la viga, el peso propio de la viga que es 375 kilogramos por metro lineal, que va a depender de la sección transversal de la viga y del peso específico del concreto armado, ¿no? Tenemos entonces la carga en función de la carga permanente o la carga muerta, que son 3.000 kilos por metro lineal, que sería un dato en todo caso. Y tenemos la carga variable, que es 1.500 kilos por metro lineal. El paso que sigue ahora sería entonces factorizar las cargas. Aquí hemos decidido factorizar las cargas a través de la mayoración del 1.2 por la carga muerta más el 1.6 por la carga viva, ¿sí? Estamos considerando que la carga muerta sería en todo caso el peso propio de la viga más la carga debido a la carga permanente en este caso, ¿sí? Todo esto multiplicado por supuesto por el factor de 1.2. Y la carga variable por su parte se está multiplicando por el factor de 1.6. Bien, que hemos obviado en la primera, que es la de 1.4 por la carga muerta, ¿no? Eh, Simplemente decidí, en este caso, sabiendo que me daba mayor esta, lo que hice fue directamente asumir el segundo caso de carga. Muy bien. Aquí puedo calcular entonces las cuantías, la cuantía real de la viga, en este caso sería la cuantía geométrica, ρ, que no es otra cosa que el acero dividido por B por la altura útil. En este caso nos está dando 0,01148. Estamos tomando en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 5 decimales. Bien, pueden tomar 6 si quieren. He estado trabajando con MATCAD, a veces en la hoja de cálculo MATCAD, a veces conviene tomar 5 decimales, otras veces conviene tomar 6. Depende de cada caso, depende del redondeo de la hoja, ¿no? En este caso. Eso lo voy a dejar al criterio de ustedes. Muy bien. Seguidamente calculó la cuantía mecánica, que no es otra cosa que involucrar a la cuantía geométrica, pero al mismo tiempo involucrar los materiales que intervienen en la viga, que en este caso sería el acero y el concreto, la resistencia de ambos. Y aquí tendríamos entonces la cuantía mecánica que vale 0,192889, el valor de la cuantía mecánica en este caso. Luego se calcula los valores adimensionales J sub U y K. Sería en este caso J sub U igual, como ya nosotros lo explicamos en los aspectos teóricos en las clases pasadas. No lo vamos a repetir. J sub U es igual a 1 menos 0,59 por el valor de la cuantía mecánica en este caso. Y me da un valor de J sub U igual a 0,886196. Y la pareja de J sub U es K. Algunos autores no utilizan la letra K. Algunos autores utilizan la letra mu. Pero nosotros hemos asignado la letra mu a otra variable que más adelante hablaré de ella. Vamos a conformarnos por ahora y explicar que, bueno, vamos a tomar el par de valores de J sub U y K como valores adimensionales. Estoy hablando entonces de estos valores que van a depender de la cuantía mecánica. El valor de K entonces sería el valor de phi multiplicado por la cuantía mecánica, todo ello multiplicado por el valor de J sub U, que es todo este valor que está acá. Y J sub U vale 1
menos 0,59 omega. Y en este caso el valor de K nos está dando 0,15, 38, 45, 55. Observen que aquí he tomado, vamos a ver cuántos decimales. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decimales. Como les dije, a veces puede prestarse a mucha confusión el hecho que en algunas oportunidades tome más decimales que en otras, pero eso, repito, va a depender del valor numérico, ¿no? Yo en este caso opté por utilizar esta cantidad de decimales, pero eso lo voy a dejar a criterio del calculista. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a la etapa de la verificación de la resistencia. Considerando entonces que la resistencia nominal o resistencia teórica, llamada también la resistencia de diseño, debe ser mayor a la demanda, a la resistencia demandada. En este caso estamos hablando del momento. En otras palabras, la resistencia a la flexión de diseño debe ser mayor a la resistencia a la flexión demandada. Entonces se tiene que el valor de la resistencia nominal por momento es igual a phi por el acero, por F sub Y, JU por D, y esto me daría entonces un valor de 23.364,99. Ustedes pudieran redondearlo acá a 23.365 kilogramos metros. ¿Okay? Y el momento último, mayorado, en este caso, bueno, en este caso es mayorado porque estamos trabajando con la carga mayorada, por supuesto, sería la carga por la longitud libre de la viga al cuadrado entre 8. Se trata entonces de una viga simplemente apoyada, es decir, apoyada en sus extremos, por eso podemos utilizar entonces esta ecuación que es la carga por el cuadrado entre 8, solamente en este caso. Tendríamos entonces que Q sub U por L cuadrado entre 8, en este caso nos está dando 16.326 kilogramos metros. O sea, observa entonces que la demanda, que es el momento actuante, está por debajo del, del momento de diseño o de la resistencia a la flexión en este caso. Cumpliéndose entonces, digamos, este criterio que estamos viendo acá en pantalla, de que MU, el momento último, tiene que ser menor o igual al phi por MN. ¿Bien? Incluso phi tiene que valer en este caso 0,90. ¿Bien? Considerando eso, el factor de minoración de la resistencia a la flexión. Entonces podemos concluir en este caso que la viga resiste. ¿Bien? Luego la verificación de las cuantías normativas, entendiendo entonces que la cuantía real de mi sección de viga debe estar, digamos, insertado entre estos dos valores, el ρ mínimo y el ρ máximo. Sabemos entonces que mi ρ real vale 0,011, ¿bien? Y el ρ balanceado vale 0,026 porque el ρ balanceado simplemente a través de esta ecuación determinar el valor de balanceado, que es 0,85 por beta sub 1, f' sub c sobre f sub y, todo ello multiplicado por lo que está encerrado en el paréntesis. Bien, entonces el ρ mínimo vale 14 sobre f sub y, que en este caso me está dando 0,003, y el ρ real sería entonces el valor de ρ, en este caso, el valor de ρ que ya hemos calculado, que es 0.01148, como nos dio al principio. Aquí lo estuve redondeando en 3 decimales. Para que no haya ninguna confusión, están viendo que el ρ balanceado tiene 3 decimales, el ρ real tiene 3 decimales. Pudieran entonces ustedes también asumir y escribir de que el ρ máximo también lo podemos redondear a 3 decimales, en este caso 0,016 hasta acá. Esto simplemente es para verificar, repito, verificar de que se cumpla esta inecuación, es decir, que se cumpla que el ρ real esté entre estos valores, entre ρ mínimo y ρ máximo. Muy bien. Observamos entonces que está verificado, o sea, que esto se cumple. Muy bien.
Muy bien, entonces de esta manera podemos analizar la deformación del acero traccionado. Bien, observamos acá entonces que el acero traccionado, indicado acá en el gráfico de deformaciones, tenemos la deformación del concreto y la deformación del acero. Aquí hay una especie de triangulación. Bien, es por ello que podemos realizar entonces una relación de triángulo diciendo que la deformación del concreto, la deformación última del concreto está con la profundidad del eje neutro, como lo vemos acá, como la deformación del acero más la deformación del concreto, ambas sumadas, están con la profundidad esta que es la altura útil. Bien, es decir, que esta distancia total se corresponde con esta deformación más esta deformación. Y esta deformación se corresponde con la profundidad del eje neutro, que es C minúscula. Entonces, esta profundidad del eje neutro C minúscula es igual, ya lo hemos dicho en la parte teórica, en la deducción de las ecuaciones que estudiamos en la presentación anterior. Dijimos entonces que era igual a la 0 por F sub Y sobre beta 1 por 0,85 por F' sub C por B. Entonces aquí nos está dando una profundidad del eje neutro igual a 12,014 centímetros. Por otra parte, sabemos que la deformación última del concreto, la de rotura o la de agotamiento resistente en el concreto, son las 3 milésimas. En ese sentido, nosotros podemos acá, en este caso, despejar de esta ecuación, estamos despejando la deformación del acero. Y aquí nos da una deformación del acero igual a 0,008 superior a 0,005. Entonces lo que nos indica entonces que la sección está controlada por la tracción. Si esa conclusión, por supuesto, que a partir de este valor de las 5 milésimas es que podemos considerar entonces que la sección está controlada por la tracción. Aquí lo vemos, gran ductilidad, colapso dúctil, ¿no? A partir de entonces de 0,005 concluimos que la sección está controlada por la tracción. En caso contrario, si fuera el caso, si tuviéramos entonces una deformación en el acero igual a 0,002, entonces esta deformación se corresponde con el valor de la cedencia, el valor de F sub Y, ¿no? En límite. O menor que ella, si fuera menor, entonces estamos diciendo que la sección está controlada por la compresión. Si estuviera entonces entre estos valores, entre 0,005 y 0,002, estamos hablando de secciones entonces que están en transición. Zona de transición, aquí se considera que hay poca ductilidad. Muy bien. Aquí lo vemos desde otra perspectiva. Observamos entonces que en este gráfico que indica deformación del acero contra valor de phi, este caso phi se corresponde con los valores de minoración de la resistencia. Este valor de phi, valores de minoración de la resistencia, ¿no? En el caso de trabajar con deformaciones iguales o superiores a las 5 milésimas, por supuesto, aquí observamos entonces, si tocamos la gráfica, la curva, esta línea que está continua, nos damos cuenta entonces que si desde acá tocamos esta línea, lo que vamos es a tomar el valor directamente de 0,90. A partir de cualquier valor mayor a 0,05, siempre vamos a tocar esta línea y siempre vamos a coincidir con el valor de phi igual a 0,90. Si por el contrario estamos en esta parte de acá, con valores de iguales a 0,002 o menores, nos damos cuenta entonces que tocamos esta línea continua y tendríamos que tomar el valor de fijo igual a 0,65. Estamos hablando seguramente aquí, lo que estamos tratando es el caso de columnas, el caso de columnas, digamos, columnas rectangulares, ¿no? Que se toma valor de minoración igual a 0,65. Si fueran columnas sunchadas, se toma entonces la línea punteada y estaremos en este caso trabajando con valores de minoración igual a 0,70.
Pues bien, en el caso nuestro estamos tratando es vigas y aquí estamos conscientes de que en los valores del acero, la deformación del acero, en este caso, que supera las 5 milésimas, esto nos indica que estamos en presencia entonces de secciones controladas por la tracción, como lo dice acá, secciones controladas por la tracción, y por ello debemos tomar el valor de phi igual a 0,90. Muy bien. Bien, lo anterior lo podemos ver a través de una pequeña programación lógica. Aquí decimos entonces que el comentario final, secciones controladas por la tracción, como ya dijimos, fue la conclusión a la cual llegamos. Por lo tanto, entonces phi vale 0,90. Esto sale de este procedimiento. El comentario es igual. Por ejemplo, si la deformación del acero es mayor o igual a las 5 milésimas, diga esto: sección controlada por la tracción. Por lo tanto, phi vale 0,90. De lo contrario, si las 5 milésimas, es decir, que el valor de la deformación está en un rango entre estos dos valores, por ejemplo, mayor que 2 milésimas, pero menor que 5 milésimas, diga entonces sección en zona de transición. Aquí hay poca ductilidad. Muy bien. De lo contrario, si por ejemplo en la deformación del acero es todavía menor que las 2 milésimas, es decir, inferior a las 2 milésimas, por ejemplo, deformación del acero menor o igual a las 2 milésimas, diga entonces sección controlada por la compresión y se trata entonces de una sección frágil. Es por ello que el comentario final a las conclusiones que se llega es para el primer caso, ¿no? El caso donde la deformación del acero supera las 5 milésimas y por eso nosotros llegamos a estas conclusiones que dicen sección controlada por la tracción y por lo tanto phi vale 0,90. Vamos ahora con un ejercicio, el ejercicio número 2. De igual manera vemos que se trata entonces de un ejercicio que tiene que ver con la revisión estructural de una sección. Aquí lo dice: revisión estructural de una sección de vigas rectangulares de concreto armado, simplemente armadas. Aquí lo podemos ver. Bien. Tenemos entonces de que la base de la viga es una base que tiene 30 centímetros y tenemos una altura total de viga de 60 centímetros, un recubrimiento de diseño de 5 centímetros, aquí lo podemos ver. Por lo tanto, la altura útil de la viga es igual a h menos r y esto nos está dando 0,55 metros o lo que es igual a 55 centímetros. Además nos dan un acero que es el acero traccionado, aquí lo podemos ver, el acero traccionado de 20,28 centímetros cuadrados, que se refleja aquí en pantalla, como lo pueden ver, este acero que está acá, que son 4 cabillas de 1 pulgada. Las 4 cabillas de 1 pulgada representan 20,28 centímetros cuadrados. Bien. Además, como datos nos dan el esfuerzo a la compresión cilíndrica de concreto, que son 210 kilogramos por centímetro cuadrado, y el esfuerzo de cedencia del acero de refuerzo, que es 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Bien. Eh, vamos a considerar para la revisión de la sección, de igual manera, de que que se trata de una sección controlada. Partimos de ese hecho, de que se trata de una sección controlada por la tracción y que además debe cumplirse esta condición, ¿no? La condición es que la resistencia de diseño a la flexión es mayor a al momento último actuante, que es igual decir el momento de agotamiento resistente, ¿no? El momento último o momento límite de agotamiento resistente, es lo mismo. Bien. Luego, entonces aquí procedemos a calcular el valor de beta 1 a través del mismo procedimiento que les indiqué anteriormente. Se trata simplemente de una pequeña programación donde se nos permite verificar y determinar a través de unos rangos el valor de beta sub 1. Aquí claramente se observa, si tenemos el valor de f', que es menor que 280, en este caso es 250, y 250 es menor que 280, por lo tanto directamente sabemos que el valor de beta sub 1 vale 0,85. Entonces, en conclusión,
Lo tenemos acá, el valor de beta sub 1 igual a 0,85. Luego se calculan las cuantías geométricas en este caso, que es el acero traccionado, el acero principal traccionado, dividido entonces por el área útil. El área útil es el ancho de la sección por la altura útil. Esto nos da un valor de 0,01229. En función de este valor también se determina entonces el valor de la cuantía mecánica. El valor de la cuantía mecánica entonces sería el valor de ρ multiplicado por los correspondientes por las correspondientes resistencias de ambos materiales, tanto del acero como del concreto. Obtenemos entonces un valor de 0,245818. Bien, a partir de este valor entonces se pueden determinar la pareja de J sub U y K. Para determinar el valor de J sub U, entonces simplemente es 1 menos 0,59 omega. Y esto nos da 0,58, perdón, 0,85, 49, 67. Posteriormente, ya teniendo el valor de J sub U, podemos calcular entonces el valor de K. Y el valor de K es igual a phi multiplicado por omega por J sub U. Este valor es J sub U, que es 1 menos 0,59 omega. Y nos da un valor de 0,18914985. Aquí está. ¿Sí? Luego la resistencia nominal de la viga, o la llamada también resistencia teórica, sería entonces Mn igual a phi por el acero, por F sub Y, por J sub U por D. Nos está dando un valor de 36.047,23 kilogramos metros. Verificamos entonces las cuantías normativas, entendiendo que la cuantía normativa a partir de este criterio de que el porcentaje de acero real debe estar entre estos dos valores, el porcentaje mínimo y el porcentaje máximo. El real vale 0,012, el mínimo vale 0,003 y el máximo vale 0,625 por el ρ balanceado. El ρ balanceado vale esto. Al multiplicarlo por 0,625 nos da 0,013547. Significa entonces que efectivamente se cumple esta inecuación y por lo tanto entonces mi valor de porcentaje de acero real efectivamente está entre estos dos valores. Por lo tanto, verifica. Luego, evaluando la deformación de los aceros, procedemos de manera similar al ejercicio anterior. Hacemos una relación de triángulo, decimos que la deformación del concreto está con la profundidad del eje neutro y la deformación es tanto del concreto como del acero, ambas, esta y esta que está aquí, está con la altura útil D. Bien. De allí entonces que podemos despejar el valor de C. Este valor de C se dedujo en la primera parte que yo les expliqué sobre los criterios de la flexión en vigas, es decir, la parte teórica donde se dedujeron todos los aspectos relacionados entonces con las condiciones de flexión en vigas y habíamos dicho que el valor de C era igual a la 0 por F sub Y sobre beta 1 por 0,85 F' sub C por B. Es importante que tengamos un formulario ya determinado y a la mano para no tener que recordar todas esas ecuaciones. Muy bien. Aquí la profundidad del eje neutro nos está dando 18,71 y la deformación, entendiendo que la deformación del concreto, la deformación última vale 0,003. De allí entonces que podemos despejar el valor de la deformación del acero. La deformación del acero es igual entonces a la deformación del concreto sobre la profundidad del eje neutro por la altura útil menos la deformación del concreto. Estando un valor de 0,00582. Esa es la deformación del acero, ligeramente superior a las 5 milésimas. Aquí lo podemos ver. ¿Okay? De ahí entonces que estamos diciendo que la deformación del acero supera las 5 milésimas y por lo tanto concluimos entonces que se trata de una sección controlada por la tracción
y está en esta zona de acá. Entonces se trata de, aquí hay gran ductilidad y estamos hablando de colapso dúctil o falla dúctil, ¿no? Aquí se ve claramente. Entonces el comentario que está aquí, el comentario del lugar, se dice sección controlada por la tracción, por lo tanto phi vale 0,90. De igual manera, viendo la gráfica que está acá, de valores de phi, que son los factores de minoración de la resistencia, contra la deformación del acero traccionado. Y como ya obtuvimos un valor de acero traccionado ligeramente mayor a 0,05 milésimas, aquí concluimos entonces que tocamos esta parte de la gráfica y de allí vamos a este valor de phi que vale 0,90. Entonces por eso que decimos entonces que el valor de phi es 0,90, porque el valor de la deformación supera las 5 milésimas. ¿Muy bien? Aquí lo tenemos de manera programada, estamos de alguna manera reiterando lo que ya explicamos y en definitiva el comentario final es este que está aquí, según lo que ya hemos estudiado. Se trata entonces de una sección controlada por la tracción, por lo tanto phi vale 0,90. ¿Bien? Vamos ahora con un ejercicio, el ejercicio 3 que tiene que ver con el diseño. Los primeros dos ejercicios se evaluó entonces la revisión. Se trató básicamente de revisión de secciones. Ahora estamos en presencia de otro criterio que es el siguiente, diseño. Diseño del área de acero de una sección rectangular o de una sección de viga rectangular de concreto armado, simplemente armada. Muy bien. Este es otro criterio. Aquí simplemente no tenemos el acero, es lo que están aquí solicitando, que se determine el área de acero. Tenemos una sección de concreto, una base la base de la viga, tenemos la altura total de la viga y un recubrimiento dato, me dicen que tome como recubrimiento 5 centímetros, recubrimiento de diseño, y estos valores que están acá indicados como datos. Bien, aquí digamos que la incógnita principal es determinar el acero de esta sección. Se calcula entonces la altura útil que nos da 0,45. Nos dan como datos también los valores de F sub prima sub C y F sub Y, de los materiales tanto del concreto como del acero. Otro dato dado es que me dicen entonces que la sección está sometida a una solicitación de 14.000 kilogramos metro, es decir, un momento de agotamiento resistente de 14.000 kilogramos metro. Bien, tomamos phi igual a 0,90, luego calculamos el valor de K, despejamos el valor de K, teniendo el valor del momento flector, el momento último, podemos calcular el valor de K, y el valor de K es igual al momento sobre F' sub C por B por D al cuadrado, y nos da un valor de 0,1097. Bien. Sabemos entonces que K es igual a phi por omega por 1 menos 0,59 omega. De allí entonces que tenemos una ecuación. Esta ecuación es una ecuación de segundo grado. Es decir, al desarrollar esta ecuación nos damos cuenta entonces que se trata de esto. Se trata de sería entonces 0,90, que es el valor de phi, por 0,59 por omega al cuadrado, menos 0,90 por omega, más K. Ustedes van a trabajar con esto y van a desarrollar la ecuación anterior, esta que está acá, y van a obtener entonces una ecuación de segundo grado y van a determinar dos raíces, una primera raíz que es esta y la segunda raíz que es esta que está acá. Muy bien. La primera nos da un valor de 1,563, la segunda nos da un valor de 0,132. Entonces se toma, dice que el valor definitivo es el mínimo entre esos dos valores. Bien. Entre 1,5 y 0,13, lógicamente el valor de la cuantía tiene que ser el valor menor. Valores de cuantía de 1,5 no puede ser. No puede ser. Bien. Entonces tomamos valor el menor, que es 0,132. Este que está acá. Bien. A partir de este valor de cuantía mecánica se obtiene el valor de J sub U, porque ya nosotros tenemos el valor de omega. Al tener el valor de omega K, podemos despejar J sub U. Bien. Porque J sub U es igual a 1 menos 0,59 omega. O sea que esto es el valor de J sub U.
esto que está aquí. Al tener entonces el valor de omega, como ya les repito, podemos calcular entonces J sub U, que es 1 menos 0,53 omega, y omega vale 0,132. Entonces tenemos el valor de J sub U, que es igual a 0,922. En ese sentido, podemos calcular entonces el acero que nos están solicitando y el momento resistente o momento teórico. Por lo tanto, el acero requerido es igual al momento sobre phi por F sub y, que es dato, por J sub U, que lo acabamos de calcular, por la altura útil. Y nos está dando un acero requerido de 8,93 centímetros cuadrados. Este acero se le dice acero mínimo requerido por cálculo para cumplir la condición de resistencia. O sea que este acero que se calculó está en función de un momento, el momento que es la demanda, el momento actuante, bien, que es dato. En este caso fue un dato del ejercicio. Entonces el acero suministrado, con este valor de acero, vamos a las tablas y decimos entonces que 9,9, esto por supuesto, vamos a las tablas y escogemos el valor igual o el inmediato superior a este, y entonces nos conviene utilizar este valor, 9,9, 9,90 centímetros cuadrados. Muy bien. Al tener entonces en definitiva el acero suministrado, que es este, podemos calcular entonces el momento resistente de la sección. Entonces, al tomar un momento mayor que el que estamos calculando, evidentemente que el momento resistente de la sección va a ser mayor que el momento actuante, lógicamente, porque mi acero supera el acero que había calculado anteriormente. Es decir, al calcular el momento resistente o el momento nominal, me va a dar phi por A sub S, pero este A sub S ahora es este que está acá. ¿Okay? Multiplicado por F sub Y, por J sub U, por D. Y aquí nos da entonces un valor de 15.525,9 kilogramos metro. Por eso es que el valor del momento último es menor que el momento resistente. Muy bien. Esto es un resultado que yo diría que es un resultado satisfactorio. Este es un ejercicio que tiene que ver con el diseño y nos están pidiendo entonces en una sección dada determinar el acero de la sección y aquí está la respuesta que nos están pidiendo, tomar acero 9,9 centímetros cuadrados de acero. Bien. Se calcula entonces el cálculo de las cuantías, como a partir del acero que se calculó que es 9,90. Entonces 9,90 entre el área útil, este es el área útil, me va entonces un RO real, es decir, un porcentaje real de 0,00733. De allí que se determina entonces el valor de la cuantía mecánica, que nos da 0.1466667. ¿Okay? Se calcula RO balanceado, se calcula entonces el RO máximo, que es 0,625 por el RO balanceado, y me da 0,13547. Si se cumple esta condición, si se cumple, decimos entonces que verifica. O sea, que el cálculo es satisfactorio y estamos entonces tratando con una sección simplemente armada que verifica y que cumple las condiciones de criterio que estamos utilizando para este tema. ¿Okay? Entonces aquí comprobamos y verificamos las deformaciones de los aceros. Decimos entonces, aplicamos el mismo criterio anterior y decimos a través de la relación de triángulo que tenemos acá, podemos despejar la profundidad del eje neutro y nos da entonces un valor de 9,135 centímetros. Calculamos entonces la deformación del acero y nos metamos una deformación bien alta, 0,01178, mucho mayor que una deformación de la 5 milésima. Eso indica entonces que la sección está controlada por la tracción. Repito, sección controlada por la tracción. Muy bien. Luego, volviendo al mismo criterio y a la misma explicación que ya fue reiterativa,
estamos diciendo entonces que estoy superando la deformación de las 5 milésimas, por lo tanto voy a obtener entonces una sección controlada por la tracción, que es superior aquí a las 5 milésimas. El comentario final es que tenemos una sección controlada por la tracción y por lo tanto debemos utilizar un valor de phi igual a 0.90, que es el valor de factor de minoración de la resistencia. Volviendo a lo mismo, viendo la gráfica del valor de la factor de minoración de la resistencia contra las deformaciones de los aceros, entendiendo que mi deformación del acero supera con un valor importante las 5 milésimas, entonces tocamos esta curva, esta gráfica, y voy a tocar entonces el valor de la línea continua y a partir de aquí me doy cuenta que tendría que tomar el valor de 0.90, que es el valor del factor de minoración de la resistencia. Por lo tanto, repito, entonces se trata entonces de una sección controlada por atracción. Muy bien, vamos a continuar ahora con el ejercicio número 4. Se trata entonces de una viga que tiene una altura de 60 centímetros y un ancho de 40 centímetros. Eh, Se pide diseñar el área de acero de refuerzo de una sección de viga rectangular de concreto armado, simplemente armada. Bien. Además nos dan el recubrimiento de diseño, que son 5 centímetros, y la incógnita en este caso, repito, entonces es determinar el acero de tracción, el acero longitudinal de tracción. Se determina entonces la altura útil a partir de la altura de la viga, la altura total de la viga y el recubrimiento. Se resta el recubrimiento y se obtiene, por supuesto, la altura útil, que nos da en este caso 55 centímetros. Eh, Tenemos como dato también el valor de la resistencia del concreto, la resistencia cilíndrica del concreto, que son 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el esfuerzo en el acero de refuerzo, que es 4200. Además, tenemos otra información necesaria y muy importante, que es la solicitación bajo la flexión, es decir, el momento flector, que son 30.000 kilogramos metro. Bien. En ese sentido, tenemos que considerar entonces el criterio principal para estos casos, que, bueno, que el momento resistente, el momento de diseño resistente minorado por el factor de minoración de 0,90 en este caso, debe ser mayor que la solicitación que es igual al momento actuante, es decir, la demanda de flexión, que es esta que está aquí. Bien. Entendiendo que el momento teórico nominal o momento resistente es igual a phi por el acero, por F sub y, todo ello multiplicado por D menos A medio. Bien. Entonces, se nos plantea la ecuación, aquí lo que hacemos es despejar de la fórmula anterior el acero, entonces me queda el acero igual al momento actuante último sobre phi por F sub y por D menos A medio. Y A sabemos entonces que es la altura del bloque de compresión, que es igual a el A0 anteriormente calculado, este que está aquí, por F sub y dividido por 0,85 F' sub C por B. Tenemos entonces dos ecuaciones, pero tenemos dos incógnitas. Eh, una primera incógnita, que es el acero, y la segunda incógnita, que es la profundidad del bloque de compresión, que es A. Vamos a hacer, vamos a hacer este cálculo a través de un método que se llama cálculo del acero por el método iterativo. En principio lo que estamos haciendo es asumir una profundidad de bloque de compresión y luego calculamos el acero. Partimos de un número cualquiera. Yo en este caso tomé cualquier número, tomé 12,75. Ustedes pueden tomar el que ustedes quieran, ¿no? Cualquier valor que ustedes tomen, al final van a obtener los mismos resultados. En este caso tenemos entonces aquí 12,75 con este número de profundidad del bloque de compresión. Determino entonces la cantidad de acero. Aquí me da 16,32 y con 16,32
de acero que obtengo acá, vuelvo entonces a calcular mi profundidad del eje neutro con esta ecuación, que es esta que está aquí, ¿verdad? Colocando el acero este aquí, colocando este acero, el que me dio acá, es 1632, lo coloco aquí y vuelvo a calcular entonces mi profundidad de bloque de compresión, que en este caso ahora tengo 8,06. Significa entonces de haber tomado 12,75, inmediatamente converjo y obtengo un valor de 8,06 centímetros, o sea, acercándome a un valor un poco más preciso que el que había asumido originalmente. Ahora, con este número, con 8,06, vuelvo entonces a asumir, no a asumir, sino a tener un valor un poco más cercano, ahora en este caso que es 8,06, y con este valor es que vuelvo entonces a calcular un nuevo valor de acero, que en este caso ya obtengo 15,57 centímetros cuadrados, poco menos que el anterior, y nuevamente vuelvo a calcular A. Y A entonces me da 7,69. Con este 7,69 que está acá, vuelvo a calcular el acero, me da 15,51. Hay una pequeña variación acá. Con 15,51 vuelvo a calcular A, me da 7,67. Con 7,67 aquí vuelvo a calcular y cuando se me repite el valor de acero, en este caso que se repite, entonces me planto en ese valor y no sigo y no continúo iterando, sino que me conformo con con esta última iteración es precisa ya. Fíjense acá, 767, 766. Ya es un valor que no es necesario que sigamos entonces repitiendo las iteraciones. En definitiva, entonces, la profundidad del bloque de compresión, la altura del bloque de compresión, me da en este caso 7,66 y tomo como acero entonces 15,51. Muy bien. Ahora, pudieras utilizar entonces otro método distinto al que usé en el caso anterior. Por ejemplo, vamos a pensar este. Sabemos entonces que la fórmula de momento flector, de momento de diseño, momento teórico, es igual a phi por el acero, por F sub y, multiplicado todo por D menos A medio. Esto no es otra cosa que pensar y decir que esto es fuerza. Fuerza por el brazo. El brazo que está aquí es el brazo mecánico, la distancia que hay entre la fuerza total de compresión y la fuerza total de tracción. Eso no es otra cosa que el brazo que, que existe entre ambas fuerzas, la de tracción y la de compresión, que es D menos A medio. Entonces siempre momento va a ser igual a fuerza por brazo, fuerza por el brazo. Este valor de phi es simplemente el valor de minoración de la resistencia. Muy bien, entonces conozco la ecuación del acero y esta es la ecuación de mi profundidad del bloque de compresión, o sea, la altura del bloque de compresión. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, simplemente sustituyo una en la otra y a partir de una sola fórmula, que es esta que está aquí, puedo calcular el acero. Observen cómo aquí directamente con esta ecuación yo tengo mi valor de acero que es 15,51 sin necesidad de iterar, como lo hice en el ejercicio, como lo hice en el procedimiento anterior, ¿no? Observen entonces que con este método obtengo el mismo resultado de la cantidad de acero que se obtuvo con el método anterior iterativo. Muy bien. Ahora, a partir de este valor de 1551, entonces voy a las tablas de acero y puedo pensar entonces, puedo decir que para cubrir esta cantidad de acero que se requiere, con 4 cavidades de 7 octavos, obtengo 15,50. Bueno, es casi igual al valor solicitado. Yo me conformo con utilizar 15,50. Con 15,50, entonces lo que estoy diciendo en esta parte del ejercicio, que estoy utilizando entonces para este tipo de viga, tal como me la plantea al principio el ejercicio, voy a tomar entonces 4 barras de 7 octavos pulgadas, colocadas así como ustedes ven, de esta forma, como se muestra en el dibujo. Tenemos también otro método, ¿no? No es el único, o sea que este tipo de ejercicio se puede desarrollar a través
de varios métodos. Cualquiera de los métodos que ustedes utilicen me parece que puede estar bien, ¿no? Aquí están los datos, como les indiqué originalmente, los mismos datos que están al principio del problema. Aquí nosotros podemos utilizar entonces calcular la pareja K y J sub U. Son los valores adimensionales, ¿no? Este valor de K es el momento específico y este es la carga específica, J sub U. K es igual al M sub U entre F' sub C por V por D al cuadrado. Y como ya tengo el valor del momento último, que es un dato, simplemente calculo mi valor de K, que es un valor adimensional. En este caso me está dando 0,0992. Bien. Conociendo entonces la fórmula de K, la ecuación de K en función de la cuantía mecánica que está aquí, conociendo esto, se plantea entonces una ecuación de segundo grado. Con esta ecuación de segundo grado, entonces calculo dos valores de cuantía, una cuantía que llamo omega sub 1 y una cuantía que llamo omega sub 2. Entonces obtengo dos valores. Esto que está aquí no es otra cosa que son dos raíces. Como esta es una ecuación de segundo grado, cuando yo resuelvo esta ecuación de segundo grado, obtengo entonces dos raíces. Tengo la primera y la segunda. Aquí me da 1,576 y aquí me da 0,118. De estos dos valores se toma el menor, porque 1,576 es un valor excesivamente elevado y según la tabla que yo les he dado en la parte que les expliqué en los aspectos introductorios en este tema, claramente ustedes observan los valores de omega están dentro de un rango de valores que son, digamos, frecuentes o aceptables. Bien, aquí el valor que se toma es el valor mínimo. Entre omega 1 y omega 2 estoy tomando el menor valor como lo estoy indicando en este caso. Tomar el valor menor o el mínimo entre omega 1 y omega 2. Eso quiere decir que estoy tomando 0,118. Aquí lo pueden ver. Y con este valor de cuantía mecánica es que calculo ahora J sub U para completar entonces la pareja K y J sub U. Esta es una pareja, ¿no? Con esta pareja yo determino entonces también la cuantía, si quiero hacerlo al reverso, ¿no? Con la cuantía, repito, con el valor de K determino el valor de la cuantía, pero también si yo tuviera el valor de la cuantía puedo entonces calcular la pareja de K y J sub U. En este caso, perdón, en este caso entonces obtenemos el valor de J sub U que es igual a 0,93. Muy bien. A partir entonces de J sub U, puedo entonces calcular el acero. Conocido J sub U que da 0,93, lo coloco en esta fórmula, en esta ecuación, y vuelven a ver entonces ustedes el mismo valor de acero que se obtuvo utilizando los métodos que se recomendaron en el procedimiento anterior. 1551 otra vez. Ya se vuelve a obtener por tercera vez el mismo valor, 15,51. Entonces el acero mínimo requerido por cálculo para cumplir con la condición de resistencia es este que está aquí. Muy bien. Luego vamos a calcular ahora las cuantías. Con este acero entonces que me da, calculo mi cuantía. Esta es la cuantía geométrica que me da 0,00705 y calculo ahora mi nueva cuantía mecánica a partir de este valor que tengo acá. Entonces me da 0,1183, muy cerquita o casi igual al valor que se obtuvo en el paso anterior. Muy bien. Se determina entonces el rho balanceado. El rho balanceado me da 0,026. Tengo mi rho real, que es 0,075, que es este mismo que está aquí. Este rho es el rho real, ¿no? El rho real es igual a rho. Este valor que está acá es la cantidad de acero que estoy utilizando dividido por el área útil de la sección. Entonces tengo aquí mi rho real. El criterio aquí es que, bueno, mi rho real debe andar entre estos dos valores,
sea, debe superar o igualar el Rho mínimo y debe estar por debajo del Rho máximo. El Rho mínimo me da 0,003 y veo que efectivamente está por debajo de este valor, que es el Rho real. Por aquí está cumpliendo, ¿no? Luego calculo mi Rho máximo y veo que me da 0,0161, etcétera, ¿no? Y observo entonces que este valor es más grande que este que está aquí, por lo tanto se cumple esta condición. Y si se cumple esta condición, entonces concluyo que mi sección está controlada por la tracción y por lo tanto verifica. Y escribo entonces OK verificado. Bien, es muy importante, insisto en este punto, es muy importante hacer estos comentarios porque una vez que ustedes hacen estos comentarios, uno se da cuenta que están entendiendo el ejercicio y están concluyendo, están obteniendo unos resultados y unas conclusiones. Bien, y uno se da cuenta entonces que están trabajando de una manera que se entiende, que ustedes lo están entendiendo y no lo hacen de una manera empírica, como un procedimiento, vamos a decirlo así, como si fuera una receta. ¿Ok? Luego escribimos y nos damos cuenta bueno, utilizamos este diagrama, vamos a decirlo así, para hacer una relación de triángulo. Aquí vemos entonces que la deformación última del concreto, la de rotura, que es 0,003, está con la profundidad del eje neutro, que es la C minúscula acá. Entonces esta está con esto, como la altura útil D, o mejor dicho, estas dos deformaciones juntas están con D. Toda esta deformación y esta deformación sumada está con toda esta distancia completa que está aquí. De allí entonces calculo la profundidad de mi eje neutro con la ecuación que ya conocemos, que es la C minúscula igual a la 0 por F sub y por sobre este denominador. Entonces la profundidad del eje neutro me da 9,01 centímetros. Conocido la profundidad del eje neutro, puedo calcular entonces la profundidad del bloque de compresión. Sencillamente debo multiplicar entonces C, el valor anterior que tenía de 9,01, multiplicarlo por el beta sub 1. Creo que en este caso me está dando 0,85. ¿Okay? Entonces mi profundidad del bloque de compresión me da 7,66. Puedo entonces calcular, despejando de aquí, puedo calcular entonces la deformación del acero. ¿Por qué? Porque conozco C, conozco D y conozco todos estos valores que están acá, excepto la deformación del acero. Bien, despejo la deformación del acero y me da una deformación de 0,015. Por supuesto, mucho mayor que las 5 milésimas. Aquí es donde yo concluyo entonces que efectivamente mi sección está controlada por la tracción. Bien, aquí veo entonces que deformaciones por encima del valor de 5 milésimas, estamos entonces en estos espacios que están acá y aquí hablamos entonces de que tenemos grandes ductilidades, aquí hay un colapso o una falla dúctil, ¿no? Entonces el comentario que está escrito aquí son secciones controladas por la tracción y por lo tanto por lo tanto el hecho de que haber utilizado phi igual a 0,90 estábamos en lo cierto. Bien, o sea que no estuvo mal haber utilizado phi igual a 0,90. Muy bien, vamos ahora con este último ejercicio, el ejercicio número 5. Dice diseño estructural de viga rectangular de concreto armado, simplemente armada. Se nos da la viga. Aquí en este caso tenemos el modelo estructural de la viga, una viga apoyada, se le dice simplemente apoyada, en este caso, de 6 metros de luz libre. Es una viga que se desconoce su altura, tenemos solamente el ancho B de la viga y se nos pide diseñarla. En este caso, diseñarla implica, por supuesto, determinar la altura total de la viga y el acero de refuerzo que debería llevar la viga. Bien. Entonces, repito, se nos da el valor B, se nos da la longitud de la viga que son 6 metros, el recubrimiento sugerido de diseño que son 5 centímetros, la resistencia cilíndrica del concreto de 210,
la resistencia de refuerzo metálico, que son 4200, son esto de las barras de acero. Se nos da también la carga debido a la carga muerta o la carga permanente, que son 1000 kilos por metro lineal, y la carga debido a la carga variable, que es 3000 kilos por metro lineal. Sencillamente acá nosotros calculamos, factorizamos las cargas, en este caso Q sub U es igual a 1.2 por la carga permanente más 1.6 por la carga variable. Aquí tenemos un total de 6000 kilos por metro lineal, y porque se trata de entonces de una viga simplemente apoyada, entonces el momento más importante, el momento máximo de la viga está en el centro de la viga, y este momento en el centro de la viga vale MU igual a Q por L cuadrado entre 8. Bien, solamente en este caso se utiliza esta ecuación porque se trata entonces de una viga simplemente apoyada, cargada uniformemente, como lo vemos acá en el dibujo. Bien, entonces tenemos Q sub U por L cuadrado entre 8, y aquí nos da 27.000 kilos fuerza por metro. Entendiendo entonces que esta solicitación debe estar, que es la demanda, debe estar por debajo de la resistencia, del momento resistente y minorado. Bien, para ello utilizamos entonces factor de minoración 0,90. Estamos diseñando para que ocurra falla dúctil. Y el momento teórico es igual a phi por rho por b por f sub y por d al cuadrado, todo multiplicado por este valor que está acá, 1 menos 0,59 por rho por f sub y sobre f' sub c. Dimensionamiento de la altura útil de la sección. Muy bien. Aquí partimos asumiendo entonces una cuantía real igual a 0.18. Para 0,18 estamos considerando entonces que se trata de una cuantía dúctil. A partir de 0,18, digamos que este valor es el límite entre las secciones dúctiles y las secciones frágiles. Bien, 0,18 y valores más pequeños, estaremos hablando entonces de secciones dúctiles. Para valores de cuantía mecánica mayores que 0,18, estaremos entonces refiriéndonos a secciones que son, en cierto modo, secciones lo contrario dúctiles, o sea, frágiles. Bien, entonces con 0.18 se calcula entonces mi porcentaje de acero y me está dando 0,009. Con este valor de ρ, el porcentaje de acero 0.09, es que entonces voy a calcular mi altura útil, que es igual a esta ecuación que está allá. Mi altura útil debe ser igual o mayor que esta ecuación que vemos acá, que este valor que está aquí. En ese sentido, el valor de D me está dando un valor de 54.4 centímetros. 54.4 centímetros, es decir, que mi altura útil debería ser igual o mayor a esto, que está aquí, igual o mayor a esto. Voy a asumir entonces 55, estoy redondeando en 55. Si entonces mi altura definitiva, mi altura útil es 55, entonces mi altura total debe ser 60, porque hemos dicho que mi recubrimiento de diseño es 5 centímetros, entonces sería 55 más 5 son 60. Entonces, el RO real es el RO mínimo, es un promedio entre el mínimo y el máximo. Estamos aquí como promediando, ¿no? Estamos aquí asumiendo el término medio, asumiendo como un RO real mínimo. O sea, como sumar el mínimo y al máximo y dividirlo entre 2. El RO real, si asumo el mínimo, si fuera que asumiera el mínimo, estaremos hablando de una sección que tiene mayor altura. Es decir, significa entonces que estoy utilizando la menor cantidad de acero necesaria, por lo tanto voy a obtener la mayor altura de útil. Bien, si yo utilizo entonces el RO real fuera al máximo, entonces mi sección de concreto sería la más pequeña, sección menor, o sea que bajaría el valor de D. Por eso entonces es como jugar con la sección. En la medida que yo aumento la sección de concreto, entonces baja la cantidad de acero.
y puede ocurrir lo contrario al mismo tiempo, ¿no? Pero nosotros aquí hemos asumido una omega real que vale 0,18 y entonces hemos calculado un porcentaje de acero real en función del omega real que era 0,18 y aquí me está dando entonces una sección dúctil porque estoy trabajando con un valor de cuantía mecánica de 0,18, que es el límite entre las secciones dúctiles y las secciones frágiles. Muy bien, entonces, conocida la fórmula general de momento de diseño o teórico, yo puedo despejar el valor de acero de acá y también conozco la fórmula de la profundidad o la altura del bloque de compresión que es esta. Tengo entonces dos ecuaciones con dos incógnitas, simplemente coloco este valor de A en esta ecuación y pues me va a dar entonces el valor de acero en función de toda esta ecuación que ustedes ven acá. Aquí simplemente sustituyo los valores que yo conozco para obtener el valor de acero. Aquí tengo todos estos valores que son conocidos en esta ecuación. Sustituyo simplemente los valores que están acá y obtengo un valor de acero de 14,48 centímetros cuadrados. Bien, con este acero entonces yo obtengo 4 cabillas. Con este acero, si yo tomo 4 cabillas de 7 octavos, voy a obtener entonces 15,50, ligeramente mayor a 14,48. Bien, otra manera de calcular el acero es a través del método iterativo. Aquí, en primer lugar, asumimos un valor de A cualquiera, por ejemplo, 12,75. Se determina el valor de acero, que es 14, en este caso me está dando 14,69. Y con 14,69 calculo mi A, perdón. A es igual a esta ecuación que ustedes ven aquí. Cuando calculo nuevamente mi A, me está dando 11,52. Ahora, con 11,52 repito el procedimiento, calculo mi acero nuevamente, me está dando 14,51, vamos afinando. Con 14,51 calculamos nuevamente el valor de la profundidad del bloque de compresión o la altura del bloque de compresión, me da 11,38, ligeramente inferior al anterior, y seguimos el siguiente procedimiento, la siguiente iteración, y entonces voy a obtener 14,49 centímetros cuadrados de acero y así sucesivamente nos damos cuenta entonces que obtenemos el valor final de 14,48 centímetros similar al método anterior que vimos en la lámina anterior. Aquí observamos entonces que se repite mi valor de A, 11,36, 11,36. En este momento es que nos damos cuenta que no es necesario continuar la iteración. Y definitivamente mi valor de acero entonces es 14,48. Bien, entonces al lograr la convergencia obtenemos entonces el acero mínimo. Y el acero me está dando 14,48. Al yo asumir 4 cabillas de 7 octavos, entonces estoy diciendo que voy a colocar 15,50 centímetros de acero mayor que 14,48. Entonces vamos a trabajar entonces con 4 cabillas de 7 octavos. Aquí podemos ver entonces en la imagen que tenemos entonces una altura de 60 centímetros de la viga para una base de 30 y estamos colocando entonces 4 cabillas de 7 octavos y un recubrimiento de diseño de 5 centímetros. Se calculan las cuantías, la cuantía geométrica, que es la cuantía real, que sería el acero que estoy colocando, no el acero que me da aquí, este no, ya es el acero que estoy colocando que es 15,50. Este 15,50 va aquí, ¿bien? Entonces ρ va a ser igual a 15,50 sobre la B por la altura útil. Y obtengo mi cuantía real. Con esta cuantía obtengo mi cuantía mecánica, que es 0,187. Ligeramente, observen esta parte de acá, que me da 0,1878, ligeramente superior a 18, muy cerca. Y esto ocurre es porque estamos tomando un acero un poquito superior al acero requerido. Porque requerido era 14,48 y por el hecho de estar utilizando 15,50 centímetros cuadrados de acero, es porque obtengo una cuantía mecánica un poquito mayor a 0,18.
mínimo. Bien, calculo entonces mi RO balanceado y con el RO balanceado puedo entonces calcular el RO máximo. El RO máximo es 0,013547. Debe cumplirse entonces este criterio para que verifique o para que yo pueda decir que todo anda bien, bien. Entonces, como me doy cuenta que mi RO real es mayor que el RO mínimo y el RO real es inferior al RO máximo, entonces puedo decir entonces que la sección está controlada por la tracción y por lo tanto verifica. Eh, Nuevamente vuelvo entonces a hacer mi relación de triángulo, despejo mi profundidad del eje neutro, me está dando 14,30, calculo mi profundidad del bloque de compresión, me da 12,16, calculo mi deformación del acero y me da entonces, aquí observo que me da 0,0854, mayor que las 5 milésimas, y aquí entonces me doy cuenta, en definitiva, que mi sección está controlada por la tracción. Bien, con esta lámina concluimos con las secciones simplemente armadas. Nos vemos entonces en la próxima presentación. Muchas gracias.